Te doy gracias, Señor, por poder estar acá, Señor. Te rogamos que bendigas el estudio de tu palabra, que nos ministres, que hables a nuestros corazones, Padre. Y bendice el estudio de tu palabra hoy, en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Vamos a terminar con la ayuda de Dios. Filipenses capítulo 1. Este es el 12º domingo en Filipenses. El capítulo 1, versículo 12 al 26, Pablo está hablando de cómo sus circunstancias han redundado para mayor progreso del Evangelio, que sus cadenas se han hecho notorias a toda la guardia pretoriana y a todos los demás de la corte que estaban ahí en Roma en su juicio, porque él estaba en arresto domiciliario en Roma, esperando audiencia con Nerón, el emperador, para defender su caminar, su testimonio, su vida, el mensaje que él proclamaba, que le daba oportunidad de llevar el Evangelio. Entonces, Pablo se enfoca a su circunstancia para explicar que su circunstancia era para bendición, para prosperidad del Evangelio. Le está diciendo a los filipenses que no se preocuparan, que eso no era algo fuera del control de Dios, sino que era el plan de Dios para avanzar el Evangelio. Y luego dice de que él espera que de esto va a ser liberado, de esa circunstancia va a ser liberada por medio de sus oraciones, le dice a los filipenses, y el Espíritu de Jesucristo. Entonces Pablo consideraba, porque tenía el Espíritu Santo y tenía discernimiento de Dios, que él iba a ser liberado de esas cadenas por la administración del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, y la oración de los filipenses. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Es decir, ese era su anhelo y esperanza, que Jesús no lo iba a desilusionar, que él iba a perform, él iba a hacer más allá de lo que uno puede pensar o imaginar. Nunca lo iba a desilusionar, a menos que nuestros intereses estén equivocados. Él no va a hacer lo que nosotros esperamos porque estamos fuera del plan de Dios. Pero Pablo estaba sintonizado con el Espíritu Santo y sabe de que Dios no lo iba a desilusionar. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada será avergonzado, sino que con toda confianza, con toda valentía, con todo de nuevo, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Es decir, Pablo dice, no, yo voy a exaltar a Cristo verbalmente, no me voy a avergonzar de exaltarlo. Cristo se va a exaltar en mi vida a través de su manifestación poderosa. Yo no voy a ser hallado en el lodo del pecado, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque mi refugio es Jesucristo, mi esperanza es Jesucristo, no soy yo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice Romanos capítulo 7. Pablo entendía que su clave era Jesús. Y luego de estar hablando todas estas cosas, y de decirles, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, eso sí, si vivir en la carne esto significa una labor fructífera, no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Dice, pero es necesario que me quede en la carne para beneficio de ustedes, y por eso sé que voy a permanecer. Entonces Pablo está hablando de sus circunstancias, está hablando de lo que es para él vivir, de lo que es para él morir, de lo que era su anhelo y esperanza, su convicción profunda, y está hablando de estas cosas, y está hablando de que para él era importante continuar para ellos. Entonces ahora dirige la mirada hacia ellos, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera avergonzados, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, y para nosotros señal de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido no solamente
creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís está en mí. Son los versículos 27 al 30 los que acabo de citar. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estás firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, los cuales señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís que está en mí. Hay tanta riqueza en esta enseñanza. Pablo dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Solo permite que tu conducta sea digna del Evangelio de Cristo. La New American Standard y la New International Version, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Conducíos de una manera digna del Evangelio de Cristo. La English Standard Version, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Deja que tu manera de vivir sea digna del Evangelio de Cristo. Digna. Axios significa apropiado, digno, elevado a la altura de algo grande como el Evangelio. Comportado de una manera digna, dice Pablo, honrosa, dentro del contexto, valiente, no te acobardes, correspondiente al alto llamado de un seguidor de Jesús, de alguien que conoce el maravilloso Evangelio que ha sido tocado por la palabra gloriosa y poderosa de Dios. Me llamó mucho la atención la palabra digna, comportado de una manera digna del Evangelio de Cristo. Hey, ¿quién eres para estar en el lodo? Eres un hijo de Dios, comparte, condúcete como una manera de un hijo de Dios, no como un perrito, no como un cerdito. En 1 Timoteo 1:11 Pablo dice, el glorioso Evangelio del Dios bendito. El Evangelio es más que información, es poder glorioso para salvar y transformar vidas. En Romanos 1:16 al 17 Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y después del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios no viene por nuestro esfuerzo, es revestida en nosotros por la sangre de Jesús derramada en la cruz. ¡Qué glorioso! Nadie de nosotros lograría poder estar ante Dios, ante un Dios santo. Somos como somos. Entonces Jesús derrama su sangre por nosotros. Y ese es el Evangelio. Venimos tal como estamos, incapaces, débiles, faltos. Esa es la gloria del Evangelio. No nosotros, sino el Cristo que derramó su sangre por nosotros. Esa es la gloria del Evangelio. Que Jesús haya bajado del reino a derramar su sangre por nosotros. ¿Por qué dijo Jesús, si tu hermano te ofende 7 veces, 70 veces, perdónalo? Pedro creía que había logrado impresionar a Jesús. Si mi hermano me ofende 7 veces, lo perdono 7 veces. ¿Qué le dijo Jesús? 7 veces 70. ¿Sabes por qué? Porque ese es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Te das cuenta? Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Tiene que hacerlo, si no, no logramos pasar. Por eso tenemos un intercesor a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Es un evangelio glorioso. Pedro dice, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible,
sino de una que es incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es decir, hay un nuevo nacimiento. El Evangelio de Dios transforma vidas. ¿Podemos decir amén? Es un Evangelio glorioso. Acuérdese que Pablo fue a Filipos en su segundo viaje misionero. En 1 Tesalonicenses, Pablo, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, porque después de visitar Filipos en su segundo viaje misionero fue a Tesalónica. ¿Qué le pasó en Filipos? Lo azotaron, lo metieron preso, pasó la noche encadenado y hubo un terremoto y salió libre. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 16. Después de eso, él va a Tesalónica, donde hay una gran oposición, y no se acobarda, sino que predica el Evangelio. Y Pablo les escribe en Tesalonicenses, le dice: nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción, como sabéis qué clase de persona demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que el Evangelio no es solo palabras. Nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino en poder. Hay un poder en el Evangelio. Y dice: ustedes saben qué clase de persona demostramos ser. Conducta. Pablo mostró una conducta distinta y mostró un amor que el mundo no muestra. Entonces, Pablo dice: comportados de una manera digna. Ese Evangelio es un Evangelio de poder. Ese poder no está en nosotros, está en el Señor. En 2 Timoteo 1:8, Pablo dice a Timoteo: participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa conmigo en las aflicciones del Evangelio. El Evangelio trae oposición y trae aflicciones. Pero el Evangelio no solo es enseñanza de información intelectual. El Evangelio es poder. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: participa conmigo en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. ¿Podemos decir amén? Hay un poder para participar en el Evangelio y para participar en ese sufrimiento. En Marcos 16, Pablo dice: Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Interesante que dice: el que crea y sea bautizado, porque la fe verdadera produce obediencia. Y Jesús dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Entonces el bautizo es un mandato de Dios que tenemos que obedecer. Y ese mandato tenemos que obedecerlo, porque un bebé no tiene ninguna decisión en el bautizo. Y el bautizo debe ser una decisión personal. Nadie te puede decidir por ti en este asunto espiritual. Los padres tienen la obligación de guiarte en la palabra de Dios, pero es uno el que tiene que tomar la decisión de decidir y seguir a Jesucristo. Entonces, si te bautizaron de bebé, ese bautizo no sirve. Sirvió para lavarte el cuerpo un poquito y tal vez para calmar la conciencia religiosa de tus padres, pero no para cumplir la palabra de Dios. El bautizo que satisface la palabra de Dios es del corazón arrepentido que está dispuesto a seguir a Jesucristo. Por eso dice: el que cree y sea bautizado. Es un mandato ser bautizado. Ahora dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas y tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Es un evangelio que tiene poder. Poder para expulsar demonios que son reales. Poder para ver sanidades. No le podemos decir a Dios: declaro que vas a sanar. Yo no puedo declarar. Yo puedo decir: Señor, sana por favor, y rogar en actitud de humildad y de fe que Él va a hacer de acuerdo a su voluntad. Y Él sana. Yo he sido sanado milagrosamente en varias ocasiones. Un hijo mío fue sanado milagrosamente.
Hemos visto el poder de Dios. Ahora, entendamos que el corazón del Evangelio no son las señales. Es el sacrificio de Cristo en la cruz, que paga por nuestros pecados y nos da salvación. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios, en verdad los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, el Evangelio que se centra en la cruz de Cristo muestra el poder de Dios, porque en la cruz se rompió las cadenas de Satanás. Y Cristo en la cruz venció al pecado y nos compró a nosotros. Nos redimió de la esclavitud. Eso era poderoso. No hay nada podía librarnos de la esclavitud y de los tentáculos de Satanás. La muerte de Cristo en la cruz, su vida perfecta y su sangre tuvo el poder, muestra el poder de Dios y muestra la sabiduría de Dios. Y si tenemos a Cristo, tenemos su poder y su sabiduría, fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, dice la palabra de Dios. Y la sabiduría de Dios, por eso Pablo decía, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí, porque él necesitaba la sabiduría de Dios en él. Y no puedes tener esa sabiduría si no tienes a Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. En 1 Corintios, Pablo dice, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas en amor. ¿Qué conducta la que produce el Evangelio? No que hemos llegado ahí, pero vamos llegando ahí. Pablo dijo, no he llegado, pero me esfuerzo hacia adelante. Según de Timoteo 1:7, Pablo dice, a Timoteo no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces Pablo en Filipenses está hablando, cuando dice en Filipenses 1:27, comportados de una manera digna del Evangelio, en este caso está hablando de valentía. Pero yo he hablado en términos amplios, porque dice que no se acobarden, de ninguna manera amedrentados por vuestro adversario, pero lo he ampliado, porque el Evangelio es increíble, es algo grande, es algo donde hay poder, es algo que depende de Jesucristo, no de nosotros. Si dependiera de nosotros no sería glorioso, pero depende de Jesucristo. Lo que tenemos que hacer nosotros es venir a Él y confiar en Él y depender de Él y buscar de Él. Eso es lo que hacemos ahora. En Efesios 4, Pablo dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación para la cual has sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, perdonándoos unos a otros, esforzándoos por mantener la unidad en el vínculo de paz. Yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Es decir, el Evangelio es algo glorioso, pero no es para saberlo solo mentalmente. Tenemos que expresar el Evangelio. El Evangelio se tiene que encarnar en nosotros, de manera que podamos vivirlo, vivir en amor unos con otros, no criticándonos, no tirándonos piedras, perdonándonos y ayudándonos. Eso es lo que dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros. Eso quiere decir perdonándoos unos a otros. En amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que esforzarse para que haya esa unidad, no cualquier unidad. No puede haber unidad entre la luz y la oscuridad, pero es la unidad del Espíritu. Las cosas que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. ¿Podemos decir amén? Ahora, Pablo en Filipenses está hablando
de la valentía. Dice, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Firmes quiere decir inmovibles ante los ataques del enemigo, sin acobardarnos cuando nos desprecian, cuando se burlan de nosotros, cuando tal vez nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros amigos se burlan de nuestra fe, sin desmoronarnos, sin retroceder, sin ceder ante la oposición o las tentaciones. En un mismo espíritu, quiere decir firmes en un mismo espíritu, es decir, con la misma motivación, no con un espíritu de sacar provecho o de relucir uno. El que buscamos glorificar es a Dios, con un espíritu de amor, con un mismo propósito, glorificar a Cristo, luchando unánimes por el Evangelio. Me llama la atención que Pablo usa acá, luchando unánimes. La palabra unánimes la traducen la King James, la New King James y la New American Standard, with one mind, con una mente, la misma manera de pensar, no de pensar de color, yo lo quiero verde, rojo, no, de pensar en cuanto al Evangelio. Existimos juntos para promover ese Evangelio, para defender ese Evangelio, para prosperar el Evangelio en medio de nosotros. Luchando. La palabra luchando la traducen todas estas traducciones, King James, New King James, New American Standard, striving together for the faith of the gospel. Striving together. Me llama la atención porque no es luchando, es luchando juntos, la traducción literal. Luchando juntos unánimes. Y la palabra luchando, es interesante la palabra que use. Número uno, unidos en la forma de pensar. ¿Por qué? Porque el enemigo busca dividir. Amén. Divide y conquista. Divides y conquistarás. ¿Puede permanecer una casa dividida? Se viene al suelo, el Señor lo dijo. Una casa dividida no permanece parada. Mujer, hombre, esposa, esposo, si tú estás dividida con tu esposo y estás peleando contra tu esposo en vez de amarlo, y si tú estás peleando contra tu esposa en vez de amarla, tu casa se va a venir para abajo. It takes two to tango. Se requiere dos para bailar. Se requiere tres. Cristo en medio. Se requiere a Cristo. Pero Cristo no va a forzar. Cristo no puede forzar a una persona. Un día se van a juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Un día se va a revelar la verdad de las cosas. Un día todo saldrá a luz. El enemigo busca dividir a la iglesia para debilitarla y derrotarla. Pero la palabra luchando, la palabra que usa Pablo es sunathleo. Sun es una preposición que se usa 16 veces o más en el libro de Filipenses y quiere decir unidos, a la par. Y atleo, de ahí viene la palabra atletismo. Esa palabra quiere decir participar en una competencia deportiva como las Olimpiadas, donde uno, pero echa hasta la última gota de esfuerzo. Tú cuando ves la maratón de las Olimpiadas, esos echan todo lo que pueden. Esos echan hasta lo que no pueden en ese esfuerzo. Y esa palabra quiere decir esforzándose al máximo juntos por la fe del Evangelio. Y cuando dice la fe del Evangelio quiere decir el conjunto de doctrinas y enseñanzas reveladas por Dios y dadas a nosotros a través de las Escrituras. Y eso es bien importante. Empezando con el Evangelio, que es la noticia de salvación por medio de la fe de Jesucristo y no por obras. En Gálatas, Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio distinto al que os he anunciado, sea anatema. Si aún nosotros
o un ángel del cielo. Hay gente que se deja llevar por apariciones que no traen gloria a Cristo, le traen gloria a María, le traen gloria a una denominación. Si no trae gloria a Cristo, eso no es de Dios. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado, sea destruido eternamente. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. En Judas, medio hermano de Jesús, esa epístola antes de Apocalipsis, capítulo 1, Judas dice: amados, en el versículo 3, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. A contender, hay que luchar, hay que defender la fe. La fe quiere decir la doctrina de salvación por fe, no por obras. La doctrina de justificación, la doctrina, no el evangelio de prosperidad. Da $1,000 para que Dios te dé 1,000,000, hermano. Si tú me vas a dar un regalo para que yo te dé, mejor no me des nada. Si me das algo es porque me amas y me quieres dar algo. Y si tú le das algo a Dios es porque lo amas. Y además no obtienes nada que Dios no te haya dado. Lo das como un acto de agradecimiento. Y si tú crees que el pensamiento positivo es lo que te va a salvar, vete donde un psicólogo. Pero ese psicólogo no te va a llevar al cielo. El que salva es la sangre de Cristo Jesús. Y el poder no está en la psicología, sino en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que abre mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, dice Jehová. Porque mi palabra es como fuego, dice Jehová, como martillo que despedaza la roca. La palabra de Dios tiene poder para desquebrajar, para romper, para sanar. Él envió sus palabras y los sanó, dice la palabra de Dios, Salmo 107. La palabra de Dios es vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, porque Él habló y fue hecho, Él ordenó y todo se confirmó. La palabra de Dios. Y vemos que Judas dice: algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, las cuales de hace mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Es como el movimiento Gracia Solo. Hace unos meses, si no un año, me encontraba ahí en el parqueo de la oficina de la iglesia una persona que trabaja por ahí. Y me decía de que una vez uno era salvo, uno podía hacer lo que quería porque ya era salvo por la sangre de Jesús. Yo le decía: no puedes vivir en pecado. No, pero entonces no sana la sangre de Jesús. Yo quiero ir a una iglesia de la gracia solo la gracia, porque esa es la verdadera. Le dije: un momento, le dije, la gracia de Dios es lo que nos salva, pero no para que continúes en pecado. Pero entonces no sirve la gracia de Dios. ¿Cómo que no sirve?, le digo. Y entramos en una polémica ahí. Ya al rato le dije: ¿sabes qué? Yo no sigo arguyendo contigo, no me interesa arguir contigo. Acá está el apóstol, este medio hermano de Jesús, hablando de aquellos que confunden la gracia con libertinaje, cuya condenación está sobre ellos. Entonces vemos que Pablo dice: luchando unánimes por la fe del Evangelio. La iglesia es la que tiene que luchar por la fe del Evangelio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En 1 Pedro 3:15, Pedro dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, para hacerlo con mansedumbre y reverencia. Es decir, hay que presentar defensa. Pedro aquí le está hablando a la iglesia. ¿Qué hacemos los domingos? Estamos enseñando la palabra, pero es necesario que ustedes la abracen con amor y la atesoren para que entonces ustedes puedan compartirla. Amén. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. El Espíritu Santo está con ustedes.
Ustedes no me necesitan a mí, necesitan al Espíritu Santo. Dios me usa para enseñar la palabra, pero Dios los quiere usar a ustedes. Conociendo la palabra, entendiendo la palabra, explicándole a otro la palabra. En 1 Timoteo 4:3, Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Estábamos en una conferencia de pastores y líderes, y uno de los maestros en esa conferencia, que ha escrito libros, que era parte del grupo de Calvary Chapel, se ha desviado de la sana doctrina y ahora enseña una doctrina que condena. Enseñó, ha estado en este púlpito. Tenemos que contender por la fe, tenemos que luchar por la fe, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Yo siempre le he dicho, no pongan la fe en una organización, conozcan la palabra de Dios, conozcan la palabra de Dios. Esta lucha no es con carne, no es con armas carnales. Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces Pablo dice en versículo 28, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. De ninguna manera amedrentados, without being frightened in any way by those who oppose you, sin ser atemorizados de ninguna manera por aquellos que se oponen. La palabra aterrorizados es turo, que quiere decir amedrentar, acobardarse, aterrorizarte. Aquellos que se oponen. El Evangelio trae oposición. ¿Sabe lo que quiere decir Satanás? Es del hebreo Satán, oponente, adversario, eso es lo que quiere decir. Claro que tiene que traer oposición. ¿Quién es el que se va a oponer al Evangelio? Satanás, nuestro oponente. La fuente de esa oposición es Satanás, es nuestro adversario. Warren Wiersbe dijo, la vida cristiana no es un parque de diversiones, es un campo de batalla. Somos hijos dentro de la familia de Dios y disfrutamos la comunión fraternal. Y somos siervos sirviendo en el avance del Evangelio, pero también somos soldados defendiendo la fe del Evangelio. Según de Tesalonicenses 2:1-2, acuérdense, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Llegó a Tesalónica en el segundo viaje misionero después de ir a donde Filipo. Y en Filipos le dieron la gran azotada. Y llegó a Tesalónica. Y Pablo les dice, nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio en medio de mucha oposición. Pablo les dice, no amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos y de salvación para vosotros, y esto de Dios. Según de Timoteo 3:12, Pablo dice, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es una promesa, y no lo entiende uno, pero es la verdad. Porque en la mente natural uno quisiera que todo el mundo, la gente que tú quieres, tus familiares a veces, gente que tú amas, entendieran el Evangelio. Y muchas veces se vuelven molestos por tu fe y se ofenden por tu fe y te pueden empezar a alienar y hacerte sentir, no nos gusta eso de lo que tú andas, y eso se puede convertir en oposición realmente. En Apocalipsis Jesús habla y le da mensaje a Juan, su apóstol, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, al pastor de la iglesia en Esmirna. La palabra ángel quiere decir mensajero. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. O sea, la iglesia estaba pasando por pobreza y tribulación. No es como esa iglesia allá en la Main o en la Broadway, dice, pare de sufrir. No sé si todavía tienen esa iglesia ahí. ¿Qué pare de sufrir? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. No temas lo que estás por sufrir.
He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pobrecito, no dice eso el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El cristianismo requiere valentía. Pero esa valentía viene del Señor, no de nosotros. ¿Por qué venimos a la iglesia? Para agarrar valentía. ¿Podemos decir amén? ¿Por qué venimos a la iglesia? Para fortalecer nuestra fe. ¿Decimos amén? Venimos a la iglesia para estar equipados para defender nuestra fe. ¿Podemos decir amén? Venimos a la iglesia no porque es un rito. Ya hemos ido a la iglesia ritualmente, ¿cierto o no? Donde íbamos a ritos y repetíamos frases, pero no crecíamos espiritualmente o ni nacíamos espiritualmente. Qué interesante que dice, lo cual es señal de perdición para ellos. ¿Quieres ver una señal? Si alguien tiene oposición contra ti, esa es señal que ellos van en el camino de perdición. ¿Quieres ver una señal? Si alguien está oponiéndose a ti porque tú estás sirviendo al Señor, eso es una señal que tú vas hacia el cielo. ¿Quieres ver una señal? Si nadie se opone a lo que tú haces, estás muy mal. ¿Sí me explico? Si todo el mundo es abrazo y beso contigo, ¿quiere decir que el mundo te aplaude? Estás muy mal. Si le caíste bien a todo el mundo, no tienes sabor a cristiano. Tienes la pantalla de cristiano, pero no tienes el sabor de cristiano. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Esta es otra palabra interesante. La palabra acá se traduce en la King James y en la New American Standard, it has been granted, conceder. Eso no es dar, es conceder, que es un significado distinto. La palabra en la King James, New International, English Standard, New American Standard Version dice granted. Y esa palabra, charizomai, si te das cuenta, tiene la palabra charis, que quiere decir regalo, don. Lo que está diciendo, esa palabra charizomai quiere decir hacerle a alguien un favor, darle a alguien un privilegio. A vosotros no dice, se te ha presentado esta situación, no, a vosotros se os ha concedido no solo creer, sino también sufrir por Él. Es un regalo de Dios. Cuando tengas que sufrir por Cristo, es un privilegio que no merecemos, el que se nos dé el privilegio de sufrir por Cristo. Es como aquel que le dan el privilegio de jugar en el último partido de la Mundial de Fútbol. Tienes que esforzarte, pero qué privilegio llevar la camiseta. Nosotros podemos llevar la camiseta de siervos de Jesús, sufriendo por Jesús. Qué gran privilegio. Cuando iban a crucificar a Pedro, él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme pies arriba. Y lo crucificaron pies arriba, Pedro. A vosotros se ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oís que está en mí. ¿Qué vistes en mí? ¿Cuándo lo vieron? Cuando lo agarraron a latigazos en Filipos. Cuando fue en su segundo viaje misionero y fundó la iglesia de Filipos. Sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oís que está en mí. Ahora oían que él estaba preso, en cadenas, en arresto domiciliario en Roma. Oía que estaba en un conflicto. La palabra conflicto en el griego es agón, la palabra que usa Pablo. Y eso quiere decir contención, pelea. De hecho, es un término que se aplica al lugar donde los griegos se reunían para sus juegos solemnes, olímpicos, para las carreras de carros tirados por caballos, donde escapaban a matar. Echaban todo lo posible, se esforzaban al máximo. De ahí viene la palabra agonía, de agón. Es la palabra usada por Lucas cuando hace referencia a Jesús en el huerto de Getsemaní, donde dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caen sobre la tierra. Entonces vemos
que cuando Pablo está hablando de el mismo conflicto, es aquella agonía que viene con la experiencia del cristiano. El cristiano verdadero agoniza. ¿Podemos decir amén? En serio. No lo digas si no has agonizado. El cristiano verdadero agoniza por las luchas del enemigo. A veces te agarra por la izquierda, por la derecha y agonizas. A veces agonizas contra las tentaciones que te pone el enemigo. A veces agonizas con lo que te ofrece Satanás o con lo que te tira Satanás en el camino. Y agoniza buscando la ayuda del Señor, buscando las fuerzas del Señor, buscando la paz del Señor. Eso no lo vas a experimentar, sino con eso es el camino del cristiano. No es un campo de pelota, es un campo de batalla. Jesús lo advirtió. En Juan 15, 17 al 20 dice, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, guardarán la vuestra. El Señor nos advirtió que el mundo va a ser enemigo nuestro. No quiere decir que vamos a ser enemigos de la gente. Vamos a mostrarles amor. Pero el mundo nos va a alienar. El mundo nos va a rechazar. Va a haber un precio. No, hombre, mira, vamos a salir a un bar después a tomar y todo. No, yo no puedo ir con ustedes. ¿Por qué? Porque no me interesa. Ah, mira el fulanito, el santito. Míralo. Aleluya. Empiezan a alienar. Primera de Pedro 4, 12 al 19, Pedro dice, si sois vituperados, insultados por el nombre de Cristo, dichosos sois. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, gloria a Dios, cuando te insultaron por ser a Cristo? Me insultaron estos sinvergüenzas, voy a orar para que mueran. Pedro no dijo eso. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, el Espíritu de gloria de Dios repausa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. En Mateo 5, 10 al 12, Jesús dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra ti falsamente por causa mía. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en el cielo es muy grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bienaventurado, dice el Señor, que seas considerado digno de sufrir. Identificarte con los siervos de Dios que han sufrido por el Evangelio. Mucha gente dice recibir al Señor y se muere y nunca sufrió por el Evangelio. Yo no sé si conocieron al Señor. Bienaventurados los que han sido perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra ti falsamente por causa mía. Regocijaos y alegraos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Bueno, se acababa de morir Ananías y Zafira, cuando traían los regalos y las ofrendas y traían todo su dinero a los pies de los apóstoles para compartirlo con el resto. Ellos llegaron vanagloriándose que habían traído todo el precio de la venta de su terreno y solo trajeron parte. Y por querer mentir, Pedro le dice, hey, no me mientes a mí, mientes al Espíritu Santo, ahorita mismo caerás muerto. Y ahí nomás quedó muerto Ananías. Y después llegó Zafira.
sin saber que se acaba de morir su esposo, y dice, así que vendiste el terreno por tal, sí, mentirosa, también vos te vas a morir, y ahí nomás se murió. Olvídate que se querían acercar a Pedro. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles. Esto no ocurría en secreto, ocurría en público. Ahí estaban los sacerdotes, los que habían asesinado, crucificado a Jesucristo, estaban oyendo todo lo que estaba pasando y viendo. Sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre algunos de ellos. Había poder. La gente de las ciudades y en los alrededores acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote, en vez de arrepentirse al ver el poder de Dios. ¿Cuántas personas han visto el poder de Dios en nuestras vidas y en vez de arrepentirse se encierran más en sus tradiciones muertas? ¿Quién puede decir amén? ¿Antes han observado eso? Personas que han podido ver una vida diferente en nosotros, una transformación total, que somos distintos y que cuando compartimos tiene sentido, en vez de venir a la luz, se cierran en su mentira. Y dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida, el glorioso evangelio de salvación. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo. ¿Quiénes lo habían metido en la cárcel? El sumo sacerdote, el que había mandado a Cristo a la cruz. Estos no eran cualquier pingüino. Estos eran hombres asesinos. O sea, por su celo religioso. Ellos no iban a permitir cualquier competencia. Se iban a deshacer. Si habían matado a su líder, a Jesucristo, no sería ningún problema para ellos mandar a sus seguidores a la cruz. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio al amanecer, es decir, todo el senado de los hijos de Israel, el Sanedrín, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. No sabían que estaban ya en el templo predicando. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Los alguaciles son la policía del templo. Volvieron e informaron diciendo, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó, mirad, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Ocurrió lo mismo que con Jesús. ¿Tenían miedo del pueblo? No de Jesús. Tenían miedo del pueblo, no de los apóstoles. Eran mansos. Mansos. Nos van a traer a nosotros. Yo no soy menso. A mí no me agarras. Y te agarras a peleas. No, ellos eran mansos. Tenemos mucho que aprender. ¿Podemos decir amén? Podemos decir amén. O ustedes ya llegaron. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. ¿Este es el sumo sacerdote que mandó a Jesús a la cárcel? No, a la cruz. Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. No se habían acobardado. Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué valentía! El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz. El Dios de vuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado. Le está diciendo eso a los que mataron a Cristo. A este, ¿nos hace falta valentía, hermanos? A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de esta causa. Dios le dio el evangelio. A Dios, este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador
para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado le está dando el Evangelio. No perdió la oportunidad. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos, y cómo no, y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, ¿sabe quién era Gamaliel, verdad? Él fue el maestro de Pablo. Lo que implica que Pablo estaba ahí. Pablo era miembro del Sanedrín. Pablo ha de haber sido un miembro del Sanedrín cuando condenaron a Jesucristo a la cruz. Y Pablo estaba ahí, si Gamaliel era su teacher, su héroe. Maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Saquen a los apóstoles, dijo. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Mataron al líder, se vino para abajo el movimiento. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Mataron a la cabecilla, se vino todo para abajo. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plano de acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrás destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. A mí se me hace que Gamaliel terminó recibiendo a Jesús. Este hombre dijo: ¿sabes qué? Mejor no metamos manos porque esto puede ser de Dios. Y si es de Dios, vamos a estar luchando contra Dios. Y ellos aceptaron su consejo. Y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. Bueno, entonces no lo aceptaron muy bien. Porque si hubieran aceptado bien el consejo, no lo hubieran tocado. Pero lo azotaron. Después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran el nombre de Jesús. Y los soltaron. ¿Y qué? Ellos se fueron calladitos a no hablar. Mira lo que dice: ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Dignos de padecer afrenta por su nombre. A vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. A vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Cada vez que tú aceptas la voluntad de Dios contraria a tu comodidad y a tus ventajas temporales, estás sufriendo por causa de Cristo. Cada vez que sufres oposición y problemas por tu fe, estás sufriendo por causa de Cristo. Cuando sufres por tu necedad, porque llegas tarde al trabajo y eres un irresponsable, no digas que porque eres cristiano, porque eres mero testarudo y un desordenado. Esa es otra historia. No, pues yo estaba compartiendo el Evangelio. Sí, pero no te pagan para que compartas el Evangelio en medio de trabajo. Dejaste de manejar la máquina y te pusiste a predicar la palabra, no te pagan para eso. Ya si es en el rato del break, el tiempo del descanso, pues ahí puedes compartir. Pero si es a la hora del trabajo, mejor trabaja y da un buen testimonio. Pero vemos entonces que dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Ahí nos quedamos. Necesitamos ayuda. Pero ¿saben lo cual es el Evangelio? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Necesitamos valentía, necesitamos fuerza para resistir la oposición, necesitamos fuerza para resistir las invitaciones del diablo, necesitamos valentía, no cobardía. La respuesta no está en nosotros, la respuesta está en Jesús. Ahí donde estás, juntos, vamos a orar. Padre, venimos ante ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestra respuesta, que en ti confiamos, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos guardes, que tú nos ayudes, que tú nos perdones, y sabemos que eso es el Evangelio. Si hemos fallado, si hemos sido cobardes, tú dices: el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, el Señor lo levanta. Si hemos fallado, si hemos sido impacientes,
si no hemos dado testimonio o si hemos dado un mal testimonio, venimos ante ti y tú nos perdonas. Es un glorioso evangelio. Tú no viniste a aplastarnos, tú viniste a tomarnos como un padre a su hijo y transformarnos en hombres y mujeres de Dios. Venimos a ti hoy, Señor, sin nada más que ofrecer que un corazón contrito y un corazón que dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Un corazón que dice: Señor, a ti te escogemos sobre todo el mundo. A ti venimos, a nadie más. Guárdanos y guíanos y fortalécenos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Y si tú no has recibido a Cristo, recibe a Jesús. Porque no es la iglesia de una denominación o de otra la que salva, es Cristo. Jesús dijo: venid a mí los que están cansados y cargados. Jesús dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Ven a Cristo, pídele perdón por tus pecados y ofrécele tu corazón y recíbelo como Señor. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida, sabiendo que tengo un sumo sacerdote que intercede por mí porque su sangre es preciosa. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y dame tu Espíritu Santo para caminar contigo en nombre de Jesús. Amén y amén.